muchachos. Entonces vamos a ver que existen, de acuerdo a cómo sean las funciones, existen tres tipos de funciones. Existe inyectiva, sobreyectiva y eyectiva. Entonces, inyectiva es llamada una función uno a uno. Es decir, que si la imagen asociada es única, es decir, que si, por ejemplo, X está asociada a una imagen cualquiera en el conjunto B, esa imagen no puede estar relacionada con ningún otro elemento del dominio. Entonces, observen esto. De acuerdo a eso, muchachos, ¿esa función será inyectiva? ¿Ustedes qué me dicen? ¿Qué dicen ustedes? No, ¿cierto? No, exactamente, porque el 1 es compartido por el X y el Y. ¿Esta será inyectiva? Sí. Sí, correcto, porque cada imagen es única. Esta, bueno, es inyectiva. ¿Esta será inyectiva? ¿Ustedes qué dicen? Sí. Listo. Bien, es inyectiva. Entonces, muchachos, ¿qué me pueden decir? ¿Esta función es inyectiva? ¿Ustedes qué pueden decir? Esta primera, ¿sí o no? Sí. Sí, ¿por qué es inyectiva? ¿Por qué es inyectiva esta? Porque toma elementos uno a uno. Toma elementos uno a uno, exactamente, correcto. ¿Esta será inyectiva? ¿Ustedes qué dicen? ¿Ustedes qué dicen, muchachos? No, ¿cierto? Porque f de menos 2 es igual a f de 2. ¿Y esta será inyectiva? ¿Ustedes qué dicen? Esta de aquí. ¿Ustedes qué dicen de eso? Y sí, esta es inyectiva, Sí. ¿cierto? Bueno, suponiendo pues porque eso va a infinito a menos infinito. Entonces, esta es inyectiva, esta no lo es, por lo que expliqué, por lo que explicó, y esta sí es inyectiva. Ahora, muchachos, una función sobreyectiva, ¿cierto? Es aquella donde el dominio es igual al rango. Perdón, el codominio es igual al rango. ¿Qué quiere decir eso? Codominio igual al rango. Que todos los elementos, codominio, igual al rango, ¿cierto? Que todos los elementos del codominio son imagen de al menos un elemento de A, ¿cierto? Entonces observen, ¿cierto? Esto es una función sobreyectiva. ¿Por qué? Porque todos los elementos de A, ¿cierto? Todos los elementos de B son imagen de al menos un elemento de A. ¿Esta función será inyectiva? ¿Ustedes qué dicen? No. También, ¿no? No es inyectiva porque el X y el Y comparten la misma imagen. Es inyectiva, pero, perdón, es sobreyectiva, pero no es inyectiva, ¿cierto? Entonces, es sobreyectiva. ¿Esta función será sobreyectiva? No. No, Es inyectiva. es inyectiva, correcto. Entonces, no es inyectiva, ¿cierto? Entonces, acá lo mismo. ¿Esta será sobreyectiva? No. Sí. 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 Miren que Sí. todos los elementos están cubiertos. ¿Y es inyectiva? No, ¿Qué inyectiva no. Sí. Sí. Sí, también. Es las dos Es cosas. las dos cosas. Sí. Claro, correcto. Entonces, muchachos, bueno, aquí esta es también sobreyectiva, ¿cierto? Entonces, muchachos, a ver, indiquen cuál de estas funciones son son sobreyectivas. A ver, me dicen de las mismas funciones de ahora. Ustedes me van a decir. A ver, muchachos. La primera es sobreyectiva. La primera es sobreyectiva, correcto. La segunda. ¿Esta será También sobreyectiva, es muchachos? sobreyectiva, sí. La segunda. Sí, profe. ¿Seguros? No, la Mírenla segunda bien. no.
No, porque No, es que únicamente me cubre por el reflejo, los, ¿cierto? los enteros positivos. Muchachos, yo puedo hacer una trampa. Si yo les dijera aquí enteros positivos, resulta que sí sería sobreyectiva. Si dijera los enteros positivos, resulta que es de enteros a enteros. Los enteros negativos no son imagen de nadie. Y ahora acá, de enteros a enteros, ¿esta es sobreyectiva? ¿Qué me dicen? ¿Se cubre todo el dominio? ¿Ustedes qué dicen? Sí, correcto. Entonces, sí, es sobreyectiva. No es sobreyectiva por lo que acabo de explicar, ¿cierto? Y ahora bien, viene biyectiva, muchachos. Biyectiva es que es inyectiva y sobreyectiva al tiempo. Entonces, bueno, voy a saltarme esto. Entonces, porque ya es claro que es biyectivo y que no es biyectivo, entonces me van a decir del ejemplo anterior si esta función es biyectiva. ¿Ustedes qué opinan? ¿Es biyectiva? ¿Ustedes qué dirían? Sí, ¿cierto? Si ustedes pueden ver, es 1 a 1, ¿cierto? Entonces es inyectivo, ¿cierto? Y el codominio, ¿cierto? El codominio es 1, 2, 3, 4. Y si ustedes observan, el rango es 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Si ustedes observan, está cubierto. Por lo tanto, es sobreyectiva. Y si es ambas cosas, por lo tanto, es biyectivo, ¿cierto? Por lo tanto, es biyectivo. ¿Listo? Bien, entonces es biyectivo. Entonces, vamos a ver si ustedes pueden clasificar estas funciones como inyectiva, sobreyectiva o biyectiva. ¿Es biyectiva, muchachos? ¿Sí o no? ¿Inyectiva es? No, Sí, inyectiva. Inyectiva sí. Biyectiva sabemos que no. ¿Es sobreyectiva? No. No, ¿cierto? La respuesta es no, no es sobreyectiva, ¿cierto? Lamentablemente no es sobreyectiva, ¿cierto? Entonces, vale, es inyectiva, pero no sobreyectiva. Esta de acá, ¿es inyectiva? ¿Ustedes qué pueden decir? No, ¿cierto? No, ¿por qué? Porque f de A, ¿cierto? Es igual a f de D, ¿cierto? Y eso no puede darse. ¿Es sobreyectiva? ¿Ustedes qué pueden decir? La respuesta es sí. Sí. sí, Como mínimo igual al rango, pero por lo tanto no es sobreyectiva, ¿cierto? Por lo tanto no es sobreyectiva. Lamentablemente esta función no es sobreyectiva. Entonces, muchachos, bueno, aquí está, bueno, es biyectiva, pues como ven, es 1 a 1 y pues como mínimo igual al rango. Entonces, bueno, aquí hay más ejemplos, muchachos. Entonces, ahora sí, voy al tema de lo que es la función inversa. Básicamente, la función inversa toma, si es de A a B, ahora vamos a tomarlo de B a A. Básicamente, la función inversa va a tomar B como dominio y va a convertir A en codominio. Para que una función pueda invertirse, tiene que ser sobreyectiva, ¿cierto? Entonces, ahí lo ven. Entonces, muchachos, tiene que ser sobreyectiva, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si la función no es inyectiva, ¿cierto? Observen acá, si la función no es inyectiva, observen qué va a pasar con A. De X a Y, ¿cierto? X y Y comparten la misma imagen. Esta función no es inyectiva, ¿estamos claros? Pero es función. Esta función no es inyectiva, ¿cierto? ¿Qué pasa si yo la invierto? ¿Cierto? ¿Qué va a pasar con A? ¿Qué va a pasar con A si yo ya tomo de B hacia A? ¿Cierto? Si ya tomo la función inversa, de B hacia A, ¿qué pasa? ¿Qué Le pasaría quedan con A? dos imágenes. Dos imágenes. Entonces, para que la función sea invertible, tiene que ser inyectiva y sobreyectiva. Si ustedes van a ver aquí el problema cuando no es sobreyectiva. Cuando usted invierte, ¿cierto? ¿Qué pasa acá con C? ¿Qué pasa con C si usted invierte esa función? Ahora no es de A a B, sino de B a A. ¿Qué pasa con C? no tiene una imagen, reflejo. No, no tiene una imagen. Exactamente, no tiene imagen. Entonces no es función, ¿cierto? Recuerden que la función lo que exige
es que todos los elementos del dominio tengan una imagen, exactamente una imagen. Y miren que ese no lo cumple. Entonces, ¿qué pasa? La función de f de A hacia B es invertible si, solo si es biyectiva, ¿cierto? Tienen que cumplirse ambas cosas. Entonces, muchachos, indíquenme, de acuerdo a eso, si esas funciones son invertibles. De R a R, ¿qué me van a decir? Si son invertibles. Entonces, díganme en esta primera, muchachos. Entonces, lo primero que hay que preguntar, ¿esta función es inyectiva? ¿Es inyectiva, muchachos? Sí. ¿Será sobreyectiva? Entonces, cuando ustedes vean, no, estoy preguntando sobreyectiva, miren si me lleva de reales a reales, básicamente. Si me cubre los reales, por así decirlo, si no se me sale de los reales. ¿Esta se podría considerar sobreyectiva? Sí, ¿cierto? Entonces, sí. Miren esta de acá. ¿Es inyectiva? ¿Es 1 a 1? ¿Ustedes qué me dicen? Invertible. No, ¿cierto? Porque va a pasar que con los números negativos, ¿cierto? Va a pasar que con los números negativos me va a dar igual que un número positivo, ¿cierto? Y pues tampoco es sobreyectiva porque la parte negativa de los reales no está cubierta, por lo tanto no es invertible, ¿cierto? Esta de acá, ¿será invertible? Vamos a ver, inyectiva. ¿Ustedes qué me van a decir? ¿Está inyectiva? Sí, ¿cierto? Porque a la larga si meto un número negativo, menos 2 da menos 8, por ejemplo. Y 2 da 8. ¿Y este será sobreyectiva? Pues lleva de reales a reales. Entonces, sí. Por lo tanto, es ¿qué? Es invertible. ¿Y este, muchachos, qué pueden decir sobre este? Sobre esta función. ¿Será inyectiva? ¿Ustedes qué me pueden decir? ¿Es inyectiva? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque por el x cuadrado, si usted mete, por ejemplo, f igual a 1, va a dar 1 más, da 2 tercios. Y si mete menos 1, pues también da 2 tercios. Y sobreyectiva, pues tampoco lo es, ¿cierto? Por lo tanto, no es invertible, ¿cierto? No es invertible. Muy bien, muchachos. ¿Es invertible? No es invertible, es invertible y no es invertible, ¿cierto? A ver, muchachos, esta de acá. Esta función techo, yo ahorita se las explico. Básicamente la función, esta dejémosla, esta de acá arriba, muchachos, esta de acá arriba dejémosla para despuesito. Ahorita les explico función piso y techo y ya la van a poder hacer. Díganme en esas tres, ¿esta será inyectiva? Y sobreyectiva. ¿Es inyectiva esta primera, muchachos? ¿Es que me dicen? No, ¿cierto? ¿Y sobreyectiva? Recuerden que es de R a R, ¿no? No, tampoco. ¿Esta de acá? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir de esa, muchachos? No, ¿cierto? Porque con x igual a menos 2, ¿cierto? Esto ni siquiera es una función. Esto no es función. ¿Por qué? Porque para x igual a menos 2 no está definido. Y esta x más 5 igual a 1, inyectiva y sobreyectiva. ¿Qué pueden decir? Sí, ¿cierto? ¿Y esta es sobreyectiva? También, ¿cierto? Entonces, miren acá. Porque uno es imagen, no es inyectiva, ¿cierto? Como dijimos, no, no, no. Y sí esta última, ¿cierto? Y sí. Bueno, muchachos, entonces,